Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es José Luis Gutiérrez Villanueva y os voy a hacer una presentación a modo introductorio para ver cuáles son los contenidos que vamos a tratar en el curso de experto en salud geoambiental. Bueno, vamos a compartir aquí la presentación y aquí lo tenemos. La presentación la hemos titulado El gas radón. ¿Por qué forma parte de este curso? Yo creo que la idea de esta presentación sería responder a esta pregunta: ¿por qué es necesario introducir el radón en el curso de experto en salud geoambiental? Y al final de esta presentación, que os durará unos 25 o 30 minutos, vais a tener una idea muy clara de la importancia y de la justificación para incluir el gas radón en este curso, que seguramente el gas radón puede ser algo absolutamente nuevo para vosotros y que seguramente no hayáis oído hablar de él. Tenéis en la transparencia mis datos de contacto y, como siempre suelo comentar, estoy a vuestra entera disposición en redes sociales, LinkedIn, Twitter, correo electrónico, teléfono, siempre para resolver cualquier duda que podáis tener en relación al gas radón. Me llamo José Luis Gutiérrez, trabajo en la empresa Radonova en Suecia y trabajo como especialista en la medida de gas radón. Pues quería comenzar con esta transparencia en la cual indicamos que el mundo en el que nosotros estamos viviendo se trata de un mundo que es radiactivo. El planeta Tierra que nosotros ocupamos es radiactivo. Lo ha sido siempre, lo es ahora y lo seguirá siendo, con un matiz: cada vez es menos radiactivo. Dicho de otra manera, si nos remontamos 2000 años antes, en la época de los romanos, por ejemplo, la dosis de radiación que recibían era muchísimo mayor que la que estamos recibiendo ahora nosotros. ¿Vale? Esto puede chocar, pero la propia naturaleza del planeta es radiactiva. Si no lo fuera, el planeta no existiría y no estaría yo aquí ahora haciendo esta presentación con vosotros, ¿de acuerdo? Pues esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Vivimos en un planeta que es un material radiactivo por sí mismo. Cuando hablamos de radiactividad, evidentemente hay un nombre que es obligatorio, sí o sí, incluir prácticamente en cualquier presentación que se haga de radiactividad. Y me estoy refiriendo a Marie Curie, ¿de acuerdo? Y también a su esposo Pierre. Pero sobre todo me gusta siempre enfatizar la figura de Marie Curie. En el curso, en una de las presentaciones, hablaremos un poquito más en detalle sobre su figura y sobre las aportaciones que hizo en el campo de la radiactividad. Al hablar de radiactividad, hablamos de radiaciones, ¿de acuerdo? Y al hablar de radiaciones, tenemos que diferenciar entre radiaciones ionizantes y radiaciones que son no ionizantes, ¿vale? Hay partes en el curso que tratarán sobre radiaciones no ionizantes. Y en la parte que estamos hablando, aquí en este caso, hablamos de radiaciones ionizantes. ¿Qué quiere decir radiación ionizante? Es un tipo de radiación que tiene una energía suficiente como para poder arrancar electrones de un átomo. Y eso va a tener unas consecuencias, va a tener unos efectos en la salud que también evidentemente vamos a tratar a lo largo del curso. Esta energía, como he dicho, es suficiente para poder arrancar electrones de un átomo. Dicho de otra manera, la radiación ionizante se llama así porque es capaz de ionizar a los átomos, ¿de acuerdo? Los átomos en su estado natural normalmente son neutros, pero si alteramos su estructura electrónica en la corteza de los electrones que envuelven al núcleo, entonces les ionizamos, ¿vale? Pero para eso hace falta una reacción que tenga una energía suficiente para romper esos enlaces y poder extraer a los electrones. ¿Qué tipo de energía o en qué unidades estamos hablando de la energía? En el caso de la radiación ionizante, bueno, pues estamos hablando de unidades de electronvoltio, de acuerdo, con múltiplos de kilo y de mega electronvoltios, es decir, del orden de 1000 electronvoltios o de 1.000.000 de electronvoltios, ¿vale? Estas son energías que a escala nuclear son energías altas, ¿de acuerdo? Y son del orden de magnitud en el que nos movemos cuando hablamos de radiactividad. Y cuando hablamos de radiactividad, hablamos fundamentalmente de tres tipos de decaimiento o tres modos de emisiones radiactivas diferentes, que son la radiactividad alfa, la beta y la gamma. ¿De acuerdo? En el curso hablaremos muy en detalle, entraremos en profundidad un poquito en estos tres tipos de radiaciones diferentes.
Como os comentaba antes, la radiación ionizante, como podemos ver aquí en la transparencia, nos encontraríamos prácticamente a partir de frecuencias, yo diría del orden de 10 a la 15 hercios, una cosa así más o menos, es donde nosotros nos vamos a encontrar, ¿vale? Esta parte del espectro electromagnético es radiación ionizante, ¿vale? La radiación visible es radiación no ionizante, es decir, no tiene energía suficiente para arrancar electrones de los átomos, igual que la radiación, por ejemplo, procedente de las microondas, las ondas de radio, etc. Existen otros efectos de ese tipo de radiaciones, pero no son radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? Lo cual es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cuando estamos hablando de radiactividad, hemos visto antes que hablábamos de 3 tipos de emisiones, ¿de acuerdo? Emisiones alfa, beta y gamma. Como veremos en su momento en el curso, estas emisiones radiactivas tienen diferentes energías y, por lo tanto, diferentes poderes de penetración en la materia y también, evidentemente, en nuestro cuerpo. En el caso de la radiación alfa es la más energética de todas y, por lo tanto, es la que se puede frenar más fácilmente, ¿vale? Podríamos tener una fuente radiactiva alfa justo aquí encima de mi mano, pegada a mi mano, pero no pasa absolutamente nada. La radiación alfa no va a atravesar la piel, ¿de acuerdo? Importante tener esto en cuenta, ¿vale? Por algo que veremos más adelante cuando hablemos de agarradón. La radiación beta se puede frenar, por ejemplo, con un metal, ¿vale? Y ya la radiación gamma es la más penetrante de todas, son fotones, son los que menos energía tienen y se necesitan ya espesores grandes, ¿de acuerdo? Como pueden ser aluminio, como pueden ser cementos, etcétera, ¿vale? También habría otra parte, que serían los neutrones, de los cuales no vamos a hablar en el curso, que eso sí que tienen un poder de penetración muchísimo más grande que en el caso de la radiación gamma y otras consecuencias que, bueno, no vamos a tratar en el curso. Cuando vamos a hablar de radón, ¿de acuerdo? En la parte del curso son varios módulos, ¿vale? Que van a tratar de radón, pero cuando hablamos de radón, es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de riesgos, ¿de acuerdo? Estamos hablando de riesgos. Y al hablar de riesgos, estamos hablando de probabilidades. Vivimos en un mundo que es, bueno, estamos en un mundo rodeado de riesgos por todos lados. Tenemos posibilidades de accidentes de avión, como aparece aquí en la transparencia, ataques al corazón, accidentes de coche, terremotos. Cómo no, ahora mismo esta imagen que tenemos aquí, que ya es familiar, casi más familiar que el telediario de las 3, ¿no? El coronavirus, ¿de acuerdo? Que es también un riesgo. Pero riesgo no implica consecuencia directa, ¿de acuerdo? Implica que hay una probabilidad. Y en el caso del garradón, lo tenemos que marcar dentro de esto, ¿de acuerdo? Dentro de la palabra riesgo. Cuando hablamos de radón, el garradón es un gas natural, radiactivo, pero es un elemento químico número 86 que se encuentra en la tabla periódica en la parte de los gases nobles. Si recordáis la tabla periódica, en la parte de la derecha aparecen todos los gases nobles. Tenemos el helio, tenemos el argón, tenemos el xenón y tenemos el radón también. ¿Vale? El radón siempre, bueno, a mí me gusta mucho poner esta fotografía, ¿no? Porque esta es la fotografía de Dorn, que, bueno, fue uno de los científicos que allá a principios del siglo XX, pues de alguna manera aisló un gas extraño que procedía de las emanaciones del radio y lo denominó radón, ¿no? Hay una pequeña, digamos, discusión muy interesante sobre quién fue, ¿no? El primero. Se habla de Rutherford, se habla de un estudiante de Rutherford, pero bueno, Rutherford es muy conocido, ¿no? Pero Dorn es poquito conocido, por eso yo siempre le incluyo aquí en las presentaciones. En cuanto a las características del radón como gas radiactivo, destaca que es un gas radiactivo natural, evidentemente, pero ojo, mucho cuidado con la palabra natural, como veremos más adelante, ¿vale? Tiene una vida media de 3,8 días, es un gas noble, ¿vale? Muy importante. Quiere decir esto que no va a generar enlaces con otros elementos de la tabla periódica y esto va a tener unas consecuencias a la hora de estudiar los efectos en la salud del garradón. Es un emisor alfa. Acordaros que hemos hablado antes de 3 tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma. El garradón es un emisor alfa y además sus descendientes son emisores alfa de energía alta. ¿Vale? Estamos hablando de una energía en torno a los 7 megaelectronvoltios.
¿vale? Es una energía bastante alta. Os comentaba antes, o comentábamos antes, que el gas radón es un gas natural, pero ¿en realidad es natural o las concentraciones elevadas de radón son artificiales? Bien, a pesar de su característica natural, y siempre tenemos que tener cuidado cuando hablamos de natural porque se tiende siempre a identificar natural con bueno, si es natural es bueno, por lo tanto no me tengo que preocupar, y eso no es así, eso es totalmente incorrecto. El cianuro es natural y nadie va a tomar litros de cianuro porque seguramente no lo cuente, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas que son naturales y no implican necesariamente que sean buenas, ¿vale? Lo mismo ocurre con el radón. Es importante destacar que si bien es un gas natural, las concentraciones elevadas de radón dentro de un edificio no son naturales, ¿vale? Se puede evitar que haya concentraciones elevadas de radón dentro de un edificio y son consecuencia de las prácticas constructivas. Obviamente, nadie adrede va a construir un edificio a sabiendas de que va a haber concentraciones elevadas de radón en su interior, ¿de acuerdo? Eso no se hace, ¿vale? Pero es importante tener esto en cuenta, ¿de acuerdo? Que las prácticas constructivas muchas veces por simple desconocimiento, por falta de legislación, por múltiples factores, pueden generar que en el interior de un edificio haya concentraciones elevadas de radón. Si vamos profundizando un poco más, y lo veremos en los diferentes módulos, el radón, desde hace ya muchos años, la Agencia Internacional de Investigación contra el Cáncer, ¿de acuerdo? Parte de la Organización Mundial de la Salud, incluye el radón, fijaros, como cancerígeno tipo 1, ¿vale? Es una escala en la cual estamos hablando de 5 niveles, 1, 2A, 2B, 3, 4. El radón está en la escala más arriba de toda. Es decir, al mismo nivel, por ejemplo, que puede estar el tabaco, ¿vale? Y no solamente el radón, sino que otros radionucleidos que emiten también partículas alfa. Pero en el caso concreto del radón, está demostrado que el radón puede generar cáncer en los humanos. ¿De acuerdo? No hay duda sobre ello, ¿vale? Y esto ya es algo que está establecido desde hace muchos años. Pero es más, no solamente la Agencia Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud clasifica el radón como un agente cancerígeno, sino que si nos vamos más a nuestro entorno, es decir, vamos a hablar de Europa, el Código Europeo contra el Cáncer, que es un documento que podéis encontrar también de libre acceso en Internet. Aquí tenéis el código QR que podéis escanear y podéis acceder a este documento. Bueno, pues indica 12 formas distintas para poder reducir los riesgos. Recordad, hablamos de riesgos siempre, ¿vale? Esto es una cosa importante, lo que hemos estado hablando al principio cuando empezábamos la presentación, hablando de riesgos. Pues incluye 12 formas diferentes para poder reducir esos riesgos de desarrollar un cáncer. Y una de ellas es los niveles elevados de radiación o de radón en las viviendas. Y en el caso de que esos niveles sean altos, indica que hay que tomar acciones para poder reducir dichos niveles. Cuando hablamos de radiación, recordad una de las primeras transparencias que poníamos, la foto bonita del planeta Tierra, ¿vale? Y decíamos que vivíamos en un mundo que era radiactivo. Y de hecho lo es. Fijaros por lo siguiente. Cuando hablamos de fuentes de radiación, y bueno, este es un diagrama de quesitos, diagrama de sectores, de acuerdo, que está tomado de la Agencia de Protección de la Salud del Reino Unido, ¿vale? Donde, bueno, pues establece las diferentes, digamos, porcentajes, ¿vale? De radiación que un ciudadano medio del Reino Unido está recibiendo al cabo de un año, ¿no? En general, recibe 2,7 milisievert, ya veremos qué es esto de las unidades, pero bueno, fijaros, prácticamente la mitad se debe a gas radón, ¿vale? Luego tenemos una parte que es radiación gamma terrestre, que también es natural, radiación cósmica, que también es natural, radiación que se recibe, por ejemplo, de los alimentos, radiactividad de alimentos, etcétera, quitando el radón. Esto prácticamente, si sumamos aquí los porcentajes, estamos hablando de más de un 80%, ¿de acuerdo? Diríamos que son fuentes naturales. Y de ese 80%, la mitad, o más de la mitad, es debido a gas radón, ¿vale? Luego hay una parte que puede ser pruebas médicas y solamente un porcentaje minúsculo, incluso menos del 1%, se debe a radiación artificial, ¿vale? Es decir, pruebas nucleares
¿de acuerdo? Descargas radiactivas, ese tipo de circunstancias. Es decir, en este momento seguramente muchos de vosotros que estáis siguiendo la presentación os habéis llevado una sorpresa. Porque cuando hablamos de radiactividad, normalmente lo que nos viene a la cabeza, lo primero, es la imagen del reactor de Chernóbil explotando, o bueno, los mitigadores cuando fueron a Chernóbil, puestos de fama por la película, la serie que os recomiendo encarecidamente de HBO. Nos viene a la cabeza Fukushima, nos viene a la cabeza descargas nucleares y siempre, digamos, bueno, cuando hablamos de radiactividad lo asociamos con eso. Bueno, pues eso es menos del 1% de la dosis de radiación que estamos recibiendo, ¿vale? Más de la mitad de la radiación que estamos recibiendo, más de la mitad de la radiación que estoy recibiendo yo ahora mismo aquí en mi casa haciendo esta presentación, vosotros en vuestra casa siguiendo esta presentación, más de la mitad se debe al gas radón que estamos respirando nosotros. Yo lo estoy respirando, vosotros en vuestras viviendas o donde os encontréis lo estáis respirando también, en vuestros puestos de trabajo lo estáis respirando. ¿De acuerdo? Evidentemente en concentraciones muy distintas dependiendo de dónde nos encontremos. Es la segunda causa de cáncer de pulmón después del tabaco. Si eliminásemos el tabaco, seguiría habiendo cáncer de pulmón. ¿Por qué? Debido a la exposición a gas radón. ¿De acuerdo? Y esto cada vez se pone más de manifiesto porque cada vez se fuma menos. ¿Vale? Pero sigue habiendo casos de cáncer de pulmón. No hay un incremento, un decrecimiento brutal del número de cáncer de pulmón debido a que se deja de fumar. ¿Vale? En parte es debido a la exposición a gas radón. Al ser un riesgo para la salud, necesitamos de alguna manera poder cuantificar, ¿vale? Poder calcular cuál es ese riesgo. Y para ello, históricamente ha habido dos formas, la vía epidemiológica y la vía dosimétrica, ¿vale? No vamos a entrar a hablar de esto, pero bueno, porque en el curso sí que vamos a hablar de esto, ¿de acuerdo? Sí que vamos a dedicar un módulo exclusivo a efectos de la salud, en la salud de la exposición a gas radón, ¿vale? Y hablaremos de epidemiología, dosimetría, etcétera, ¿vale? Pero bueno, para que tengáis algún tipo de dato ya, alguna pincelada, para que os anime un poco también a poder seguir el curso, os pongo, bueno, podemos ver aquí en esta presentación uno de los clásicos ejemplos de uno de los estudios epidemiológicos más famosos que se han hecho en Europa, en el cual Sarah Darby y sus colaboradores pusieron de manifiesto que no había un umbral por debajo del cual las concentraciones de radón fuesen seguras. ¿Vale? Y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. No hay un valor límite diciendo, bueno, por debajo de X becquerelios metro cúbico estoy seguro, por encima no lo estoy. No, a cualquier concentración puede haber un efecto. Obviamente a concentraciones altas seguramente haya más probabilidad, pero en cualquier caso no hay un valor seguro. Siempre el mensaje es tener niveles de radón lo más bajo que sean posibles. Y fijaros, antes de entrar a ver cómo se va a llevar a cabo la medida de radón, me gustaría que vierais esta transparencia que hay aquí. Esta es una foto de un microscopio electrónico que tomé cuando estaba haciendo mi tesis doctoral de un detector de radón, un plástico, y aquí podéis ver agujeros, ¿de acuerdo? Estos agujeros están generados por el impacto de las partículas alfa dentro del plástico. Algo parecido es lo que ocurre en nuestros pulmones. Y esto nos lleva a la parte de medida, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos llevar a cabo la medida de gas radón? Y para ello, pues bueno, pues podemos llevarla a cabo de dos maneras esenciales, con sistemas pasivos o con sistemas activos. De todo esto también hay un módulo específico en el curso en el cual hablaremos largo y tendido de los diferentes modos, de las diferentes maneras de llevar a cabo una medida de gas radón empleando cualquiera de estos dos tipos. Muy bien. Y cuando se mide a través de una entidad, ¿de acuerdo? Es decir, un laboratorio, hay muchos laboratorios en España, muchas empresas en Europa que ofrecen la medida de gas radón, es muy importante que esa medida se haga con una entidad que tenga el servicio de medida de radón acreditado 17025. ¿Y por qué se tiene que hacer esto? ¿Para pagar más dinero? ¿Son más caras también las medidas? No es por eso, sino es porque los laboratorios acreditados tienen muchísimas ventajas frente a aquellos laboratorios que no lo están, ¿de acuerdo? Una de ellas, por ejemplo, es la trazabilidad de las medidas. Es decir, un laboratorio que está acreditado, tiene un servicio de medida, en nuestro caso acreditado 17025 para gas radón, tiene una trazabilidad exquisita de todas las medidas, es decir, se sabe cuándo ha salido el detector del laboratorio, cuándo se ha colocado el detector a medir, en qué lugar
digamos, de la parte del revelado químico, cómo se ha hecho, cuándo se ha producido. Es decir, la trazabilidad es muy rigurosa para de esa manera poder detectar fallos o poder investigar dónde ha habido un fallo si es que lo ha habido. ¿De acuerdo? Eso lo garantizan los laboratorios que estén acreditados. Y es muy importante también incidir en este tema. He hablado, no sé si os habéis dado cuenta que he intentado hablar siempre de servicios acreditados, no de laboratorios acreditados exclusivamente, sino que el servicio de medida tiene que estar acreditado, porque es lo que se acredita. 17.025 se acredita el servicio de medida, no se acredita el laboratorio, ¿vale? Un laboratorio puede llevar a cabo muchísimos ensayos, pero a lo mejor no todos están cubiertos por esa acreditación. A lo mejor solamente el ensayo no sé, de medida de radiactividad en agua, pero a lo mejor el de radón en aire no está acreditado. ¿De acuerdo? Con lo cual, mucho cuidado con eso. Siempre aseguraros que la acreditación cubre la medida de gas radón. Hablando de medida y hablando de efectos en la salud, la pregunta que os podéis estar haciendo es obvia. Bueno, ¿y de dónde viene el radón? ¿De acuerdo? Hemos estado hablando que es un gas noble, etcétera, todo lo que queráis, pero bueno, ¿de dónde procede, no? Bueno, pues a grandes rasgos hay tres fuentes fundamentales de gas radón. La primera y más importante sería el suelo, ¿de acuerdo? Es el suelo en el cual se encuentra el edificio, ¿vale? La siguiente en orden de importancia serían los materiales de construcción, ¿vale? Esta es una fuente también que en algunos casos puede ser importante, ¿de acuerdo? Los materiales que se han empleado a la hora de trabajar en el edificio, ¿no? ¿De qué está hecho el edificio? ¿Vale? Pues puede ser una fuente también importante. Y en tercer orden digamos, de magnitud o de importancia sería el agua. El agua también puede ser una fuente de exposición a gas radón en algunos casos, ¿vale? Pero bueno, yo digamos que el orden de importancia sería este. Subsuelo o suelo, digamos, la geología del terreno en la que se encuentra el edificio, materiales de construcción y agua. ¿Cómo se mueve? Pues el radón del suelo se mueve fundamentalmente por dos métodos, un método de emanación, otro método de exhalación. Hablaremos en su momento qué quiere decir esto, cuál es la diferencia entre emanación y exhalación, pero bueno, digamos que para que tengáis una idea, tened en cuenta que los factores que afectan a la movilidad del radón desde el suelo hasta el aire exterior serían factores como la porosidad, la permeabilidad y la humedad que tenga el suelo, entre otros. Y llegamos a esta parte del tema de los mapas. Si estáis siguiendo esta presentación, pues es porque tenéis un interés, obviamente, en el tema del gas radón. Y seguramente, si tenéis un interés, habéis estado pues investigando, buceando un poquito, ¿no? En Google, qué es esto del radón. Y seguramente hayáis encontrado imágenes, ¿vale? Con mapas, ¿vale? Y esto es muy goloso porque en cualquier momento podéis decir, bueno, vamos a ver el mapa de España. Y el mapa de España de radón, pues aquí podemos decir, bueno, pues muy bien, pues fijaros, me encuentro, pues no sé, o sea, yo soy de Valladolid, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver en la zona de Valladolid, estamos aquí, pues bueno, aquí hay zonas en Valladolid que están pintadas como de color amarillo y el mapa nos dice que tiene una media geométrica entre 0 y 50, bueno, pues perfectamente, no hay ningún problema. Me encuentro aquí en Valladolid, con lo cual no tengo problema de radón. Cuidado, vamos a mirar el mapa de la derecha y vamos a Valladolid y decimos, uy, si es que la zona que veíamos antes que estaba pintada con valores bajos, resulta que aquí está pintada de azul. ¿Qué quiere decir esto? Ah, que no hay medidas. Es decir, no es que la concentración sea 0, es que no se ha medido, ¿vale? Y eso ocurre en muchísimas zonas, ¿vale? Con lo cual, muchísimo cuidado a la hora de emplear un mapa. Jamás empleéis un mapa, de verdad, jamás se os ocurre emplear un mapa para decir, bueno, mi vivienda, mi centro de trabajo está en esta zona del mapa, ¿vale? Y por lo tanto, mi concentración es muy baja. No, la única manera es midiendo, porque además hay muchas fluctuaciones. Aquí tenéis un ejemplo de fluctuaciones de radón, ¿de acuerdo? En una semana, ¿vale? En un edificio. Fijaros que cambia muchísimo, muchos órdenes de magnitud al cabo de 5 días, ¿vale? Luego tenemos también fluctuaciones también en el mismo edificio, ¿de acuerdo? Pero en medidas llevadas a cabo en otro momento también. Con lo cual es el mismo edificio, pero ahora los valores son más bajos. Y en el caso en menos de 12 horas, los valores se multiplican por muchísimos órdenes de magnitud. Es decir, las fluctuaciones de radón son muy grandes.
y también mucho cuidado a la hora de hablar de ventilación en temas de gas radón, ¿vale? Muchísimo cuidado con eso, ¿vale? Aquí tenéis, digamos, la declaración que hizo la Asociación Europea de Radón sobre el tema de la ventilación y el radón y la calidad del aire interior. Y cuando hablemos de legislación, que también habrá un módulo específico para tratar este tema, pues hablaremos un poco de cuál ha sido la línea cronológica de la legislación en España, ¿vale? En relación al tema del gas radón. En la actualidad, lo que tenemos vigente es la directiva Euratom, que se tenía que haber transpuesto, marca un nivel de referencia de 300 becquerelios metro cúbico para público y trabajadores, pero la situación a fecha de hoy, junio de 2021, es que esta directiva, aunque no está transpuesta a la legislación española, se puede invocar perfectamente por los trabajadores. También tenemos las guías de seguridad del Consejo, merece la pena destacar la 11.4 y la 11.01, ¿vale? La 11.4 es sobre una metodología de evaluación de exposición a radón en centros de trabajo y la 11.01 sobre la competencia técnica que deben tener los laboratorios. Y lo que sí que tenemos implementado en España, lo que sí que está vigente en España, es el Código Técnico de la Edificación, que aplica a edificios de nueva construcción, reformas en edificios existentes, ¿vale? Hablaremos también largo y tendido sobre este tema. El código técnico marca un nivel de referencia de 300 becquerelios por metro cúbico y clasifica también a los municipios a la hora de, de indicar qué es lo que hay que hacer antes de construir el edificio. Evidentemente, el código técnico indica que la entidad que lleva a cabo las medidas tiene que estar acreditada 17.025. ¿De acuerdo? Y muy importante también, el código técnico es de obligado cumplimiento desde el 23 de septiembre del año 2020. ¿Vale? Es decir, que si ahora mismo se inicia un edificio en cualquier lugar, lo primero que tiene que tener la obra nueva es un sistema de protección frente al radón. Cuando esa obra nueva se haya terminado, se tiene que verificar que ese sistema se cumple, que es efectivo y por lo tanto la única manera de hacerlo es empleando una medida que, como hemos indicado antes, tiene que estar realizada por una entidad que está acreditada 17.025, o si el edificio está construido, hablaremos de reformas, ¿vale? Y de la misma manera, la entidad que lleva a cabo esa medida, cuando se ha hecho una reforma, obviamente, que vaya a afectar a las características del edificio, ¿de acuerdo? Reformas, pues no sé, se han modificado la distribución interna dentro del edificio, se han añadido salas nuevas, se han modificado los sistemas de conductos de aire, no sé, se han abierto más ventanas, se han cerrado, se ha cambiado el sistema de calefacción, el aire acondicionado, es decir, muchas actuaciones que se hagan dentro de un edificio que puedan afectar a las concentraciones de gas radón, hay que hacer una medida de radón en ese edificio, siempre teniendo en cuenta el nivel de referencia, los 300 becquerelios por metro cúbico. ¿De acuerdo? Que es el nivel de referencia que marca también la Directiva Europea y el Código Técnico de la Edificación recoge ese nivel de referencia también de 300 becquerelios metro cúbico. Y siempre teniendo en cuenta que la medida la tiene que hacer una entidad acreditada de 17.025. Hablaremos durante el curso, de acuerdo, en el módulo de legislación, un poquito también de la clasificación de los edificios. Os avanzo que, bueno, haré mi crítica de acuerdo a esa clasificación de los municipios, fundamentada, ¿de acuerdo? Porque yo en particular no estoy de acuerdo con esa clasificación y muchos otros expertos también que trabajan en temas de radón no están de acuerdo con esa clasificación, pero bueno, esto lo trataremos en el módulo dedicado a la legislación, ¿vale? Y bueno, por mi parte yo creo que espero que esta presentación os haya servido bueno, pues para de alguna manera abriros los ojos y despertar vuestro interés para poder seguir el curso que organiza el Instituto para la Salud Geoambiental. Os deseo un feliz verano, ¿de acuerdo? Para que, bueno, podamos descansar durante este verano y que tengáis unas felices vacaciones. Y quedo, como ya os decía al principio, a vuestra entera disposición para cualquier duda que tengáis, ¿vale? Aquí tenéis otra vez mis datos de contacto. Os podéis descargar estos mismos datos utilizando este código QR y simplemente, bueno, espero que os haya resultado interesante la presentación. Os animo de verdad a participar en el curso, ¿vale? Son muchos módulos, no solamente de radón, sino de otros temas también realmente interesantes y cualquier duda que tengáis quedo a vuestra disposición y agradezco también al Instituto para la Salud Ambiental bueno, el ofrecimiento para poder colaborar en este curso con todos vosotros. Os envío un saludo a todos desde Suecia y, como os decía antes, os deseo un muy buen, feliz verano. Hasta luego.